marcan necesariamente ni el pensamiento ni la postura de la emisora. Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Song, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Muy buenas tardes, amigos. Comienza de esta manera una nueva edición de Rescatando Patria desde las ondas de la 90.7 Radio Ventura en la ciudad de Pando, a través de internet en radioventura.com, en nuestro canal de YouTube Rescatando Patria y nuestros canales de comunicación, como siempre lo decimos, son el 099 30 22 69, 099 30 22 69, 092 96 17 06, 092 96 17 06, el teléfono de la emisora 22 92 43 86. Mañana vamos a estar en la feria, como todos los domingos, con el diario La Juventud, la información nacional e internacional desde el punto de vista de los trabajadores y de la izquierda, y ustedes pueden comunicarse con nosotros o ahí mismo en la feria solicitar el diario. Estamos, como todos los sábados, comenzando esta edición y vamos a decirles que estamos en una fecha muy especial y por eso vamos a un tema musical. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, le damos la bienvenida a José Son, que acaba de llegar. Bueno, como decíamos ayer por la noche, los compañeros, los jóvenes de la Unidad Popular rindieron un homenaje, como lo hacen todos los años, al comandante Ernesto Che Guevara. Uh-huh. Y nosotros hoy, aquí en nuestro programa, vamos a hacer también nuestro homenaje a quien es, sin duda, una de las figuras que marcan nuestra ideología, ¿no? Uno de los referentes de nuestra ideología, y por eso, bueno, vamos a tratar de hacer un recuerdo, pero que tenga que ver sobre todo por el tema de las ideas del Che. Que es lo más importante, ¿no? Que es lo más importante. No tanto la imagen en la remera, sino quién fue él, claro, qué fue lo que pensó y qué vigente siguen sus ideas, ¿no es cierto? Por supuesto, el ideario humanista, revolucionario de Guevara, su posición antiimperialista. Uh-huh. O sea, nosotros como movimiento revolucionario, como movimiento de izquierda, consecuente con la lucha de los pueblos de todo el mundo, tenemos a Ernesto Guevara junto con Artigas como figuras, digamos, que marcan nuestro accionar político, ¿no? Nosotros hemos desarrollado bastante el artiguismo hasta ahora, y hoy vamos a rendirle homenaje a Guevara. Es un referente son referentes de dignidad que tenemos, ¿no es cierto? Sin duda. Y que nos marcan el camino de cómo debemos accionar como revolucionarios, como artiguistas y como orientales, ¿no? Sin duda.
¿Qué te parece, José, si leemos una pequeña reseña histórica de la vida de Guevara? Muy pequeña. ¿Cómo no? Ernesto Che Guevara, fue un destacado revolucionario, expedicionario del Granma, una de las notables figuras de la Revolución Cubana y combatiente internacionalista. Nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928, se graduó de médico en 1953 y viajó por las Américas. En 1954 se encuentra en Guatemala, donde ejercita sus primeras armas revolucionarias, oponiéndose a los planes del imperialismo contra el pueblo guatemalteco. Al ser derrocado el gobierno de Jacobo Arbenz, emigró a México, donde conoció a Fidel Castro y se enroló en 1956 como médico en la expedición del Granma. Durante la Guerra de Liberación Nacional en Cuba, que se inició en la Sierra Maestra en diciembre de 1956, se destacó por su valor y arrojo, por lo que llegó a obtener el grado de comandante. En julio de 1957 fue designado jefe de la segunda columna que se creaba, la columna número 4 del primer frente. A fines de agosto de 1958, jefe de la columna invasora número 8, Ciro Redondo, después del Frente Sur y centro de las villas, dirigió el combate de la toma de Santa Clara en 1958, tercera ciudad en importancia en la isla de Cuba. Después del triunfo revolucionario, desempeñó distintos cargos, entre los que se destacan la presidencia del Banco Nacional de Cuba y el titular del Ministerio de Industrias. Representó a nuestro país. Es importante, ¿no? Porque hay gente que ni debe tener ni idea que el Che representó. No. Sí, no, disculpe. A Cuba. Sí, disculpe. A Cuba. O sea, porque esto es está correcto, una reseña cubana. No, disculpa. En diferentes eventos internacionales, tales como la Asamblea General de la ONU y en la reunión de Punta del Este, Uruguay, en 1961. Adalid del trabajo voluntario y cronista de la Revolución, entre sus escritos más notables se encuentran pasajes de la guerra revolucionaria, la guerra de guerrilla, mensaje a la tricontinental y el socialismo y el hombre en Cuba. En 1965 se despide de Fidel Castro y del pueblo cubano para ir a otras tierras del mundo a combatir por el triunfo de los humildes y contra el imperialismo yanqui. Ese mismo año, a solicitud del movimiento Patricio Lumumba, brinda su ayuda al movimiento antiimperialista allí fundado, donde estuvo al frente de un destacamento con voluntarios cubanos. De noviembre de 1966 a octubre de 1967, dirigió un movimiento guerrillero en Bolivia que había de ser el inicio de la lucha por la liberación americana. Cayó en Bolivia, asesinado cobardemente el 9 de octubre de 1967, arquetipo de intelectual revolucionario. Sus trabajos sobre la acción y la teoría revolucionaria son sumamente valiosos. Su diario en Bolivia nos ofrece una rica información sobre los meses finales de su heroica existencia. Hasta ahí la reseña, digamos, biográfica de Ernesto Guevara. José, no sé si quieres agregar algo a esto. No, sí, agregar sí hay mucho para comentar, pero lo más importante del Che es que él vivió como pensó, ¿no? Exactamente. Es muy importante traerlo a nuestros días en un marco en el cual nosotros vivimos en este país. Uh-huh. Como te digo una cosa, te digo la otra, sí. O al rato, o al otro día te digo otra cosa, sí. ¿No es cierto? Y él mantuvo sus principios hasta el final. Sin duda. Él bregó por el hombre nuevo, uh-huh. ¿No es cierto? Por el hombre con conciencia, el hombre revolucionario a conciencia, claro. El hombre digno, con conducta. O sea que el revolucionario debe ser tal como es en todo momento, ¿no? Sin duda. Y bueno, y eso es importante traerlo hoy en día, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace esos principios? Claro, en la política. El concepto del hombre nuevo, uh-huh. Que ha quedado indiscutidamente ligado, al menos en la realidad latinoamericana, a la figura del comandante Guevara, ¿no?
fue él el que le dio forma, tanto en sus escritos como en la lucha, que terminó con su vida en Bolivia, ¿no? Uh-huh. El hombre nuevo es la idea sobre la que se centra el pensamiento del Che en torno a la Revolución Cubana, en cuya estructuración había tomado una parte muy destacada. O sea, la actuación del Che durante el proceso en Cuba, los primeros años de la Revolución, fue destacadísima, ¿no? Incluso hay que decirlo que, por ejemplo, en las escuelas cubanas, en cada una de las escuelas, en la entrada de la escuela hay una frase que dice: seremos como el Che. Uh-huh. Y eso creo que, viendo cómo Cuba ofrece su solidaridad con los pueblos del mundo, como los médicos, los maestros cubanos van al mundo, a los lugares candentes del mundo, a ofrecer su apoyo. Los médicos que han curado, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Uh-huh. El tema del hospital de ojos, del hospital de ojos, la alfabetización en algunos lugares, por ejemplo en Bolivia, en Venezuela, donde la alfabetización ha sido brillante con el tema Yo Sí Puedo, con el sistema Yo Sí Puedo. Esos son cosas, son ejemplos de donde el Che está presente en eso, ¿no? El hecho de liberarse del individualismo para ofrecer en forma colectiva su ayuda a los demás. Uh-huh. Es esto parte de ese hombre nuevo que el Che encarnaba, ¿no? Exacto, sí. Tanto es así que él era ministro, ¿no?, en Cuba, cuando él decide ir a otros países a prestar su sí, él desempeñó varias actividades, incluso internacionales, ¿no? Claro, podía haberse quedado cómodamente en su cargo, y él deja todo eso para ir a dar una mano a los pueblos de África, sí, y a pelear aquí en América contra el imperialismo y por la liberación de los pueblos, ¿no? Él no llegó a esto de un día para el otro, esa conciencia se fue formando, ¿no? Porque él venía de una familia venía de una familia con ideas de izquierda, pero con una familia acomodada, ¿no? Exacto. O sea, acá, por ejemplo, te puedo decir, nació, ya te digo, el 14 de junio de 1928 en Rosario, en el seno de una familia de 5 hijos. Sus padres, Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, forman parte de la clase acomodada y aristocrática. O sea, no era, digamos, venía él tuvo que hacer un proceso mental, uh-huh, ¿no?, para llegar a donde llegó en la lucha por los más humildes, ¿no? Sí, creo que afectó gran parte de su pensamiento la gira que hizo por Latinoamérica, ¿no? Bueno. O sea, él se hizo una gira por Latinoamérica por su propia cuenta y no fue a los lugares turísticos por supuesto, no, aparte, sino que anduvo entre los pueblos y vio la carencia, la explotación del indígena, yo que sé, en Perú, en Bolivia, en Chile. O sea, él convivió con los pueblos y fue eso. Podríamos decir que el joven Guevara, uh-huh, era un joven con esa cuestión de aventurero, investigador de la realidad, ¿no? O sea, no era el aventurero de salir a ver mundo, no. Uh-huh. Él era un investigador, un lector ávido, ¿no? Sí, era muy estudioso y no solamente filosofía, claro, bueno, la medicina, por supuesto, uh-huh, que era su vocación. Y contacto con lo más, con lo más profundo de Latinoamérica. Él tiene contacto, por ejemplo, con los obreros explotados, casi esclavizados por la United Fruit en Panamá, uh-huh, con los mineros en Bolivia. Él, por ejemplo, participa o está en Bolivia en el momento en que hay un proceso revolucionario, donde los mineros, hay imágenes de los mineros en las calles armados, tomando el poder, una revolución que después fue traicionada, por supuesto, ¿no? Pero esos procesos van templando la ideología y el sentimiento revolucionario del Che. Después
su tarea con los leprosarios, Sí, en estuvo Venezuela, en trabajando Perú, sí, ¿no? en hospitales de leprosos. Claro, entonces no llega el Che Guevara de un día para el otro a convertirse en un revolucionario. Es un proceso, un proceso. Sí, en Guatemala, ¿no? En Guatemala... Él estuvo también prestando su ayuda allí hasta que... En Guatemala él toma contacto con el movimiento que Jacobo Arbenz, una revolución democrática, digamos, en el sentido del democrático burgués, ¿no? Pero que había hecho la reforma agraria, que había tocado intereses de la United Fruit y de las compañías norteamericanas, y bueno, terminó como tenía que terminar, digamos, como el imperialismo quiere que termine, ¿no? Con un golpe de Estado. El Che participa en la defensa hasta que es deportado, ¿no? Claro. Como siempre pasa, ¿no? O sea, el verso de la democracia hasta que tocas intereses. Claro. ¿No es cierto? Cuando este gobierno toca intereses, bueno, esta multinacional, la United Fruit, y el imperialismo derrotan ese gobierno, y él está hasta las últimas instancias. Por allí, ejemplo, ¿no? Guevara asiste al golpe de Estado que organizan la CIA y el coronel Castillo Armas en julio de 1954, que bombardea la capital. Integra las brigadas juveniles comunistas que organizan la resistencia y piden en vano armas al gobierno. El Estado Mayor del Ejército apoya al golpista y exige la salida de Armas, quien es derrocado en julio de 1954. O sea, de ahí va a México, conoce... había tenido contacto con cubanos que le habían contado del movimiento 26 de julio, de Fidel Castro, de Raúl, ¿no? Bueno, y ahí es que decide, después de un tiempo de contactos con estos revolucionarios cubanos, de integrar la expedición que después... Claro. Esa expedición era posterior a lo que había pasado con el asalto al Moncada, ¿no? O sea, Sí, todos por los supuesto. revolucionarios habían estado presos en Cuba. Hay todo un proceso. Ahí va, son deportados a México y se organiza nuevamente Claro. la expedición. Ahora, el Che llega ahí ya con un concepto claro, ya siendo un revolucionario, ¿no es cierto? O sea, no es que de la noche a la mañana un aventurero se metió en cualquier viaje aventurero, ¿no es cierto? Todo un proceso. Y bueno, se reúne con los revolucionarios que estaban preparando la expedición a Cuba para derrotar al dictador Batista, ¿no? Claro. Cuba tenía una dictadura feroz, Sí. apoyada por los Estados Unidos. Era prácticamente una colonia norteamericana. ¿Ya? El 2 de diciembre de 1956, Guevara desembarca en Cuba con los revolucionarios en el Granma. El ejército los espera a su llegada y logra dispersarlos, y bueno, después la historia de que quedan 12 que van a la Sierra Maestra, y ahí comienza el proceso revolucionario que termina el 1 de enero de 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, ¿no? Son cuestiones, digamos, históricas, fechas, pero nosotros tenemos que ir a la profundidad. Claro, hay que ir a la profundidad del pensamiento, ¿no es cierto? Pero es importante, que mencionar esto porque de repente yo me imagino que hay mucha gente que desconoce esto, ¿no? O sea, estas cosas. Claro. Pero, y que él no llegó a él lo que fue por casualidad, ¿no es cierto? Fue todo un proceso. Y ya estando en Cuba, digamos, al frente de la revolución, junto con Fidel y los otros revolucionarios, comienza a escribir, comienza a desarrollar su pensamiento, ¿no? Y vamos a leer, por ejemplo, las palabras del Che sobre el socialismo, ¿no? Él dice: el socialismo económico sin la moral comunista no me interesa. Luchamos contra la miseria, pero luchamos al mismo tiempo contra la alienación. Uno de los objetivos fundamentales del marxismo es eliminar el factor interés individual y el lucro de las motivaciones psicológicas. Marx se preocupa tanto de los factores económicos como de su repercusión en el espíritu. Llamaba a esto hecho de conciencia. Si el comunismo se desinteresa de los hechos de conciencia, podrá ser un método de distribución, pero no será jamás una moral revolucionaria. Ese era el pensamiento del Che, ¿no? O sea, que está relacionado con el tema del hombre nuevo, ¿no? Exacto. El tema de la concientización y la moral por encima de la motivación económica. Eso me hace pensar en nuestra realidad. Claro. ¿No?
Como siempre cuando nosotros hablamos de temas históricos tenemos que claro, traerlo. porque si no, ¿de qué sirven? Digo, Claro. La historia nos explica y nos enseña. Claro. Y en este caso, ni que hablar el Che, ¿no es cierto? Hoy puede parecer un marciano, un tipo que deja de lado todas sus ambiciones personales, porque vamos a la realidad. El Che Guevara, yo no me acuerdo quién fue que dijo que un revolucionario es aquel que elige entre algo, digamos, mejor y la revolución, y elige la revolución, ¿no? O sea, el Che Guevara pudo haber sido un brillante médico, pudo haber sido incluso un político destacado y escritor, con todo lo que él tenía acumulado como conocimiento, y haber sido un hombre acomodado, digamos, Claro. de izquierda. Claro. Él eligió el barro. Yo iría un poquito más allá. Él podría, aún después de haber colaborado en la liberación de Cuba, de la dictadura de Batista, haber instalado el gobierno revolucionario, haberse quedado allí, ¿no es cierto? Claro. Si bien sirviendo al pueblo cubano, como ministro, Claro, o sea, claro. relativamente, si bien los cubanos no lo han tenido fácil, ni tranquilo, por ni nada, supuesto. han tenido que luchar frente al imperialismo ahí a Claro. 90 millas nada más, pero él podía haber que se quedado allí. Él, sin embargo, después de haber dejado todo eso hecho allí, decide salir a la intemperie nuevamente, a servir a los pueblos, ¿no? Volviendo a lo que tú decías, vivió como pensó. Como pensó, exacto. Entonces vamos a ir avanzando un poco en el programa, que por ejemplo uno de los aspectos más llamativos de la concepción guevarista del hombre nuevo es la referida a la entrega total a la causa de la revolución, o sea, sin dejar nada en el costado, digamos. Ujú. Es luchar hasta el fin, ¿ah? Eso lo lleva a Bolivia, ¿no? Donde forma un movimiento guerrillero, o sea, integra un movimiento guerrillero con la intención también de derrocar a un dictador, a Barrientos, ¿no? Que estaba en Bolivia. Y, o sea, en la mente del Che estaba una revolución latinoamericana, Ujú. por los más humildes, por los más pobres, ¿no? Y bueno, y cae en Bolivia traicionado, ¿no? Fue traicionado, como todos los grandes de la historia. Ujú. Fue traicionado y bueno, luchó hasta el final. Esa es más o menos lo que podemos decir. Pero hay que destacar algunas cosas, por ejemplo, la posición claramente antiimperialista, ¿no? O sea, Guevara estaba muy claro en el sentido de que el enemigo de los pueblos latinoamericanos y de los pueblos del mundo es el imperialismo, ¿no? En todas sus manifestaciones, pero sobre todo, digamos, el imperialismo norteamericano, que hasta hoy es quien marca el camino, ¿no? Sí, él decía que no había que confiar en el imperialismo ni un tantito, ¿no? O sea, Claro. en absoluto. O Claro. sea, el imperialismo fue y seguirá siendo el enemigo número uno de los pueblos. Y eso lo marcó muy bien. No solamente lo marcó, sino que vivió de acuerdo a eso, ¿no? Luchó contra eso. Uh-huh. Es muy, muy importante. Y después, en cuanto a la moral, volviendo al tema de la moral revolucionaria, al hombre nuevo, él decía que los revolucionarios deben sentir como propio el sufrimiento de cualquier hermano en cualquier parte de la tierra. O sea, ¿por qué es que para nosotros no hay diferencia entre el obrero o el explotado uruguayo y el explotado argentino, brasilero, Claro. chino, árabe? Por supuesto. ¿No es cierto? Las razones son las mismas, el proceso es único, Sin duda. los explotados, los embromados son los mismos, y los Claro. beneficiados, que son poquitos, también Claro. son los mismos. ¿no es Claro, cierto? claro. Eso es Sin importante. Sin duda, y trayéndolo un poco a la época actual, donde vivimos en un mundo individualista, Ujú. dominado por el consumismo, ¿no? Suenan un poco como utópicas estas cuestiones, pero yo creo que el Che Guevara hablaba de lo posible, de que se podía realmente, y lo demostró, ¿no? Muchos lo ven como un derrotado, porque cae peleando, pero es una victoria. Ujú. Caer peleando por una causa es una victoria. Y aún así sentó un precedente, ¿no es cierto? Claro. Que eso es importante.
siempre hay que pensar que se puede, que no es que no hay un capitalismo final como sociedad, que se puede cambiar. Que no es lo que hay. Que no es lo que hay. Vamos a hablar en uruguayo, que Ahí no es está. lo que hay, ¿no es cierto? Hay una frase muy famosa que todo el mundo fue acuñada y todo el mundo la usa, y si es lo que hay, es Claro. lo que hay, valor, no es lo que hay. Será lo que hay en este momento, pero Claro. yo, si lucho y si me uno con mis hermanos y hacemos Exactamente. fuerza juntos, Si se juntan las voluntades. eso que hay lo vamos a vencer. El Che es un esperanzado lúcido. Ujú. O sea, no es aquello de decir, bueno, siempre tenemos una esperanza. Él era un esperanzado con argumento, Claro. ¿no? Que se puede. Desde el chico tenía asma, venció el asma con disciplina. Él fue más que el asma. El asma nunca lo abandonó. El asma nunca lo abandonó, ni Ni aún- siquiera, bueno, hasta en los últimos momentos, Claro. ¿no? En fin, o sea, también es parte de la guerrilla que derrota a Batista, un ejército mal armado, de pocos hombres al principio, y que sin embargo lo logra. Sí, lo más importante Consiguen es la derrotar. moral, ¿no es cierto? La moral La actitud. y, bueno, el apoyo popular que el apoyo popular se consigue a través de los hechos, Ujú. demostrando en hechos que se es sincero y que se es honesto. La honestidad del revolucionario también, ¿no? Entonces, por eso, como organización política, nosotros no nos ponemos la camiseta del Che, nos ponemos las ideas del Che. Exacto. Y Que es lo más importante. Una de las consignas del movimiento 26 de marzo, siempre una consigna histórica, fue Ujú. con Artigas y el Che por la liberación nacional y el socialismo. Exacto. Y bueno, no es una consigna vacía, es una consigna que habla claramente de nuestra profundidad ideológica, ¿no? Y bueno, en el siglo XXI, en el año 2016, seguimos por el camino del Che, ¿no? Y bueno, por eso estamos hoy homenajeándolo, ¿no? Nuestro homenaje para nuestro compañero y camarada. Ahí está. Para terminar, porque ya queda poquitos minutos, ¿no? Ujú. Ya no queda nada. Yo quisiera, tomarme un poquito la libertad Sí. de hablar un poquito de nosotros. Hoy en día, nosotros Sí. también hemos sufrido un revés en nuestro proceso uruguayo, Claro, ¿no es cierto? por supuesto. Hemos sufrido una traición. Ujú. Un partido que se declaraba de izquierda y llegó con intenciones al gobierno o por lo menos, no, con intenciones, no, con declaración de intenciones de hacer, como decía Tabaré, ¿no? Sacudir las raíces de los árboles, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? No se sacudió ni la raíz de una chilca, pero No, bueno, claro. está. ¿Qué nos da esta pauta y esto del Che? Es el ánimo para continuar y levantarse cuantas veces sea necesario. Exactamente. Los La procesos- moral. Claro. La moral. Los que procesos, al correr de la historia, siempre ha habido marchas y contramarchas, ¿no es cierto? Y han sido derrotados una vez y otra, y los pueblos se han levantado y han vuelto a luchar, porque no es un proceso lineal, y cada pueblo tiene sus características. Más allá de que el imperialismo es uno solo, de que las fuerzas que se aplican, quienes se benefician y quienes se perjudican son los mismos a nivel mundial, cada país tiene sus características, cada tierra sus Claro. características culturales, Sí, económicas, sí. todo, ¿no? Y bueno, y esas fuerzas siempre están en pugna, o sea, no es un proceso lineal que vamos todos Claro. en coche, y no, hay que luchar para que lograr luchar. la liberación nacional y el socialismo como Y se consigue. honrar al Che Guevara de esa manera, Ujú. ¿no? Su memoria La mejor perdura forma. en la memoria colectiva como símbolo de resistencia a la opresión, y nosotros seguimos su camino. Y vamos a terminar el programa de hoy con las palabras del Che, ¿no? Con el Che hablando, y nos encontramos el próximo sábado en una nueva edición de Rescatando Patria. Hasta el próximo sábado. Hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano, y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio,
del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolla al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad.